Hola, ¿cómo estamos todos conectados en la energía que nos une? Y nuevamente esta semana con nuestro querido amigo Alejandro Muñoz Arcos, ¿no es cierto?, de Medicina Natural. ¿Cómo estás, Alejandrito? Muy bien, Patricia, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Como siempre Qué estamos bueno. ahí con hartas cosas que hacer, pero con ánimo de poder ayudar a la gente, ¿no es cierto?, que esta es la idea de esta sección junto a ti, para enseñarle a la gente cómo defenderse, mejorar su salud, ¿no es cierto?, con métodos naturales o alimentación de mejor calidad. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar, querido Alejandro? Habíamos comentado de la glándula tiroides principalmente. Tienes razón, la, Una, la tiroides que hoy en día está, pero ya, una drama queen, como le diría yo, porque hoy en día mucha gente está con dramas de tiroides. No sé si se debe a la mala alimentación o porque por primera vez la gente le está poniendo atención a las tiroides. sí, bueno, tiene que ver con el cambio alimentario. Eso es Diga. como uno de los puntos principales. Te fijas, porque esto viene produciéndose hace un par de décadas ya, desde que identificaron que era la función de esta glándula, parte del sistema endocrino, ¿verdad? Expliquémosle a la gente cuál es la función de la glándula pineal, porque es mucho más importante de lo que la gente cree, ¿ah? O sea, porque creen que, la glándula pineal. No, tiene una función muy importante que hasta va en el carácter de uno, en el genio de que podamos tener. Sí, claro, la glándula tiroides tiene algo bien especial. Te fijas que tiende a regular la masa, por ejemplo, los líquidos principalmente dentro del cuerpo. Perfecto. ¿Ya? Se- por ejemplo, su disfunción puede hacer de que uno pueda desarrollar sobrepeso. ¿Te fijas? Sobre Ya. todo visual más que un peso tan tangible. Es Como que te como hinchas, como que no claro, tenés claro. líquido o algo así. Es como que te hinchará, claro. Sí, ese es como el concepto de la disfunción de la glándula tiroides. Más que En el ánimo sentirte de también, estar tanto. en ¿Mm? el ánimo también influye. Ese, claro, ese es otro de los factores. Puede ser visual, por ejemplo, Ya, el de retener los líquidos, que te infla, qué sé yo, y todo. ¿Te fijas? ya. Esto, por supuesto, que se debe a una baja de una hormona, pues de la secreción de una hormona. Eso es lo que más se ha ido observando, al menos desde lo que comenta la medicina convencional. ¿Te fijas? Convencional. Que dice del hecho de que baja la tirosina, principalmente, Ya, y la regulan generalmente a través de un medicamento que se llama Leutirox, que es como el sí. más conocido dentro de los medicamentos alopáticos para poder regular la función de la tiroides. ¿Ya? También se tiende a confundir con depresión, ¿ya? Sí, Perfecto, perfecto. porque en Como que te sí bajan las tiene, ganas. sí, claro, es que se produce esa sensación de bocio, por ejemplo, de cansancio, de dormir muchas horas muchas veces. Ya. ¿Te fijas? Estamos hablando del hipotiroidismo, que es el más O sea que común. la baja función de la tiroides, porque eso sería Claro, el porque también hipo. está el hipertiroidismo. Te fijas que eso es como lo menos común y que te dé un ratito no es tan malo tampoco. No, no, En broma, en broma. de repente a mí Sí, me claro, encantaría que me dé un poquitito de un hiperoya, así. poquitito, sí, un par de días. Porque claro, todo lo que comes no lo asimilas prácticamente y te hace bajar de peso súper rápido el hipertiroidismo. Pero es muy poco común, al menos dentro de lo que yo he visto. ¿Te fijas? Me Sí, imagino que hay gente, yo he entendido, creo que yo de toda la gente que anteriormente yo le he conozco, comentado que he atendido miles de veces y tenía la oportunidad de ver, no sé, una o dos personas. que Eh, de las amistades que tengo, todos tienen hipo. sí, pues sí es el hipo el común. Acá, al menos en Chile, me imagino, no sé cómo será en otros lados, no he visto estudios sobre eso, pero en sí, acá en Chile lo más común es el hipo. Entonces, Hipo. eso quiere decir una baja función, una baja secreción de la hormona. ¿Y eso a qué se debe? ¿Tú crees que debe ser mucho en que quizás no estamos consumiendo, no sé, los alimentos, las vitaminas, o qué es lo que estaría faltando en la dieta del chileno? Porque nosotros los chilenos en general comemos pésimo, o sea, porque somos un pueblo subdesarrollado, pero tenemos enfermedades de pueblos desarrollados, ¿no? O sea, empezando por la hipertensión, ¿no es cierto?, los cánceres, que es una paradoja. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando en la alimentación de nosotros que yo creo que influye un poco en esto del hipotiroidismo? Ujú. Sí, me gusta aclarar cuando decimos subdesarrollado, nos falta ser desarrollado solamente que nuestra materia prima utilizarla y producir algo con ella.
Sí. Así que si somos productores de cobre, tenemos que producir aunque sean cables para ser desarrollados. Porque a mí, claro, es que a Pero mí, en ¿sabes el qué me costo de la molesta? comida, Esto, ¿ah? por si acaso, para que la gente entienda, esto un paréntesis nosotros, o sea, yo encuentro Es un ridículo que paréntesis de nosotros, nosotros, claro, claro. que, Y a mí que me da risa cuando le importemos dicen país toda la subdesarrollado. materia prima y después importemos todo hecho, cuando podríamos instalar la fábrica nosotros. Producir algo, algún tipo de material, algo, y eso ya exportarlo ya te pasas a ser Claro, un y país eso es, desarrollado. oye, en el pescado, en los mariscos y todo, mandemos todas las conservas hechas, Mm. como, y nosotros pues recompramos todo, que es ridículo. O sea, esa es la parte que a Sí, mí me igual da rabia, producimos algunas cosas, pues te fijas, pero pero muy no a un nivel poco, que se supone que deberíamos ser desarrollados. Pero bueno, en cuanto justamente. a esto, nosotros igual hemos ido cambiando nuestros procesos anuales, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Te fijas, porque en sí, hace unas 2 generaciones atrás dejamos de hibernar. 2 o 3. Antiguamente, nuestros abuelos, por ejemplo, igual ellos en el invierno trabajaban menos porque llovía más, no tenían tanto acceso a tener autos y comodidades. Sí. Te fijas, mayormente entonces la gente que lo que hacía, juntaba la mayor cantidad de comida, de leña, de todo lo que significa eso para poder pasar, no sé, por 1 o 2 meses prácticamente encerraditos, así como lo hacen todos los animales en el planeta en la época de invierno y las Como plantas. todavía lo siguen haciendo en Alaska, en el norte, que están casi 8 meses encerrados. Trabajan 4 meses como brutos para estar 8 meses encerrados, entre comillas. Claro, te fijas, Sí. pero uno de los factores importantes, por ejemplo, en esta parte del planeta, era de que nosotros no teníamos, por ejemplo, refrigeradores, que es lo que No. se entendía, por ende no había mayor preservación de alimentos. Entonces la preservación de alimentos era distinta y los alimentos que se guardaban para el invierno también eran distintos. Y la ¿Te forma de fijas? preservarlo era distinta, o con Súper aceite, distinto, ¿te o fijas? incluso algunos sean, en la tierra sean como unos sótanos bajo tierra, yo sé, o con sal los preservaban también. Así es. O lo secaban, que O los es el secaban, caso, por claro. ejemplo, de las frutas, ¿ya? Y en este caso también estaríamos hablando de los frutos secos, que también Perfecto, perfecto. se seleccionaban, ¿verdad? O se guardaban para poder comer en el invierno. Y de hecho, eso fue tan importante, tan relevante, que por supuesto que el organismo, después de miles o cientos de miles de años, acostumbró a la función del organismo de Perfecto. partes del organismo a vivir de acuerdo a esos nutrientes. Ah, ¿Te claro, fijas? porque cambia Ese es el caso de la ticaria en especial. Claro. Me acuerdo los damascos secos, que uno los comía muy rico, ¿no es cierto? Bueno, las pasas, obviamente, esas en Que las todavía se mañanas. usan. Hoy en día nosotros usamos esas costumbres solamente en los cócteles, por ejemplo, Sí, sí, que no pues, es algo habitual, pero sí era parte de nuestra alimentación del desayuno. continua y parte de nuestra dieta. Te fijas, comer frutas Sí, deshidratadas y sí, frutos secos en invierno. ¿Te en fijas? invierno, Porque es en verdad. realidad, como no había refrigeradores, las frutas las secaban. Sí. Todo lo que podríamos haber seleccionado, hasta las manzanas, todo lo guardaban seco y Nunca te se tocó comía en guardar invierno. manzanas o dar las vueltas para el invierno, a mí me tocaba eso. ¿Te Claro, fijas? claro, y que no se Y eso pudrieran y también, todo. claro, y eso pasaba también, por ejemplo, con las avellanas, con las nueces, con las almendras, con los pistachos, cuando bueno, hablemos como a nivel global, pues te Sí, fijas, sí. porque recordemos que hay algunos que están introducidos acá. Las nueces, qué sé yo. Y Claro, bueno, ahora esa como dices tú, en el cóctel les ponen sal, pero no natural así, secos y natural, que son ricos. idealmente nosotros tenemos que darle la oportunidad a comer eso a lo menos, te fijas, durante un periodo del año, idealmente en el invierno porque son un poco más calóricos, te fijas, Claro. eh, una porción al día, que significa, no sé, un puñado, lo que cabe dentro de tu mano, ojalá variada, de la mejor calidad. Lamentablemente hoy en día el de menos calidad es el maní, ya el maní está hiper transgénico, Ah, qué ya pena. antiguamente era más chico y tenía el venir incluso con la cascarita. A no ser Sí. que encuentres un maní orgánico, ahí ya por supuesto que te puedes dar la oportunidad de consumir maní orgánico, ¿te fijas? Y Pero bien si rico. te encuentras solamente transgénico, idealmente darle la oportunidad a los que se encuentran de mejor calidad todavía, pues a las avellanas, Las avellanas son las exquisitas. nueces, a mí parecen los pistachos y las avellanas chilenas, ¿ah? Son las mejores en este momento, al menos porque son las que aparentemente tienen, bueno, las avellanas sabemos que manipulación no deberían tener aún. No, no. Oye, y Los las pistachos, avellanas, las nueces,
europeas que le llaman, las hazelnuts, ¿no es cierto? ¿Sirve también o es, porque ese no, Sí, no es de claro. acá, es más de Europa, ¿no es cierto? Claro, no es de acá, es de Europa, No. pero lo que tenemos que averiguar bien, que la verdad es que al menos yo no he tenido la oportunidad de llegar a la fuente misma para saber si es que están intervenidas ya de forma genética, ¿te fijas? O híbridos o clones, qué sé yo, cómo le llaman Sí. transgénicos los árboles, Yo o creo que los la árboles. avellana está Sí, las pura. fijas. ¿Eh? La avellana y el piñón, Claro, el piñón en esta parte del planeta también. El piñón, a pesar de que el piñón y las castañas, por ejemplo, que también fueron introducidas pero se sí. mantienen orgánicas, son comidas invernales por el hecho de tener nutrientes que producen también calor. Pues te fijas que eso es como lo importante de las comidas invernales, así como también hablamos de los cítricos. No sé, la Claro, naranja, te fijas tú, los las- limones que son los de invierno, limones, por el muy hecho de la bien. vitamina C. Pero en especial, porque estábamos hablando en un principio de los frutos secos, Para la ya más invernación que que los frutos antiguamente la gente lo deshidratados hacía. o los... ¿Perdón? Porque justamente la gente se preparaba para invernar, que estábamos hablando de los frutos Claro, para secos. hibernar los comía en invierno, qué sé yo, y era parte de su dieta continua. Ahora, lo importante que tienen los frutos secos es el hecho de que tienen, por ejemplo, el ácido pantoténico, Ya. que desde la observación natural, el ácido pantoténico es uno de los que impulsa, junto con el fólico, la función de la tiroides. La acelera, La regula, la la alimenta, regula. es el combustible de la tiroides, es uno de los factores, ¿ya? Por Perfecto. ejemplo, desde la medicina... ¡Qué lindo el Pero, cachorro! ¿por qué está haciendo esto? Le soltaron el Eh, cachorro. pero, uy, ya, se me escapó un Ya, ratito, lo he dejado adentro para sí, que no no me falle. importa. Esto es lo más Exacto, natural. y tranquilo, sí. ¿Eh? Dale Bueno, nomás, sigue. lo que estábamos hablando de la función de los frutos secos, te fijas Sí. que producen, ¿verdad?, el combustible para la tiroides, en este caso por el hecho del ácido pantoténico, ¿ya? Lo otro, la medicina alopática siempre habla del yodo, Sí, ¿ya? justamente, que El yodo en consumas general yodo. nosotros lo podemos observar a través de, por ejemplo, las algas, ¿Ya? te fijas, lo podemos observar a través también de, no sé, nosotros acá del cochayuyo. Cochayuyo, recordemos de que igual está dentro de... Yo sufriría ahí. Sí, pues yo sé que a ti no te gusta el cochayuyo, No, pero sé que sí, yo tengo una reacción alérgica con el cochayuyo. Yo claro, consumí cochayuyo sin saber que tiene cochayuyo el alimento y no voy a decir a esta hora del día qué es lo que me pasa con el cochayuyo. claro. Para afuera todo. Claro, ese es el tema, pues hay gente que puede comerlo y hay gente que no. Como es tu caso, tú tendrías que consumir la espirulina también, te fijas, que ese Perfecto. también es un alga y es un alga de río, pero acá en Chile no llega esta alga natural, ya llegan Ah, cápsulas en o en cápsula. polvo, al Yo menos esa es la forma en que está llegando acá, ¿Y esa te cuánto fijas. sería la dosis ideal, suponte, de la espirulina? Alguien que está consumiendo la espirulina, porque antiguamente, como te comentaba una vez, la espirulina le daban como el beneficio para poder adelgazar propiamente tal, que como que te hinchaba o sea, te daba la sensación de saciedad y por eso tú no comías, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dosis ideal de una persona que puede ser que esté empezando con un problema de tiroides? Consumir cuántas pastillas al día. Idealmente son de 2 a 3 cápsulas. 2 a 3 cápsulas. Ah, ya. Y de No, 2 a 3 cápsulas, dos a en tres el caso de cápsulas. un adulto. Ya. Ya, bueno, en realidad esto en general a los niños hay que verlo de una forma bien minuciosa, idealmente que alguien los evalúe mejor, más que ellos, no sé, Auto, pues no pueden estar, claro. ya. En el caso de Perfecto. la espirulina no pasa nada, pues te fijas, pero en sí las dosis sería bueno, que lo vieran. Te fijas, una no porque les vaya a producir daño, sino O sea que no consumas para de que más. no claro, para que en realidad el organismo tome lo que necesita tomar y el resto Se lo elimina con la elimina. orina. Claro. Bueno, eso sería con el caso de las algas. Te De fijas, el las algas. cochayuyo si se puede integrar idealmente por el tema de lo que habla la medicina alópata del yodo. Te Ya. fijas, pero al menos desde lo que he podido observar en estos años tratando a gente con disfunción de tiroides, lo que ha tenido quizás un mejor, no quiero llamar
más rápido, pero quizás una mejoría más estable es a través de los frutos secos. ¿Ya? Entonces sería Eso ideal sería poder bien importante. consumir los Y lo otro es tomar el pistachos. nutriente, que también lo puedes encontrar en el comercio, que es ¿Qué el cosa? ácido pantoténico. Lo otro es tomar el nutriente, que también lo puedes encontrar en el comercio, que es el ¿Ya? ácido pantoténico. El ácido Ácido pantoténico se llama. pantoténico. Ujú. Primera vez que Y lo he bueno, y escuchado el otro que le nombrar. dan también hoy en día a las mujeres en el embarazo. Hoy disculpen que me esté acompañando Dios. Sí, no, 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 si está es un Claro, cachorrito que tiene ahí que está interesado. No te preocupes. claro, y él está, Esto es quiere lo salirse. simpático. Cosito. Un rato. Eh, Hermoso. O sea, el ácido pantoténico sirve también, ¿no es cierto? Y, digamos, hablemos de la alimentación para que la gente un poco, digamos, se ordene. Frutos secos, ujú, hablamos de avellanas, nueces, almendra, ¿no es cierto? Maní, aunque ese dices tú que ahora ya no estamos tan seguros, a menos que pilles un orgánico. así es. ¿Las pasas también estarían dentro de esto? Mira, las pasas con la fruta deshidratada en general, ¿Ya? nosotros más que para la función de la tiroides, la estamos usando por el tema de la memoria. Porque en realidad también es otra de las disfunciones que se ha producido debido a que no se está comiendo la fruta hibernal, en este caso la fruta deshidratada que se Hoy, consumía antiguamente. y siempre te decían de chica, estás mal de la memoria, come pasa. Yo me acuerdo que siempre los abuelos decían eso. Pero también tienes los higos, te fijas tú, ¿Ya? tienes la fruta en general deshidratada. Por ejemplo, hay locales acá mismo en Temuco, donde puedes encontrar, no sé, frutas deshidratadas de otro tipo, manzanas incluso, no sé, plátanos, ¿ya? A mí también me Y encanta, esa ¿sabes lo fruta que? también te Los produce el mismo damascos. efecto Me fructosa, que es el encanta. alimento del cerebro, para que puedas tener tus capacidades cognitivas en orden. Me parece que voy a tener que comprarme todos los frutos secos desde las pasas y todo, porque el alemán me tiene, pero Claro, pero esto es súper común hoy en día, pero uno de los motivos ya principales es el hecho de haber cambiado la dieta, la dieta. de haber dejado de comer fruta deshidratada, ¿te fijas? Y es Entonces, tan ese es rico. uno de los conceptos que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que comimos durante mucho tiempo que dejamos de comer y que producía el efecto, te fijas tú, de, de las funciones en el En el organismo? organismo, y por Dios que el ADN te lo reclama, ¿ah? Porque en el fondo es eso, porque ya lo tenemos incorporado en nuestro ADN y ahora, como hemos cambiado el sistema de alimentación, porque en la mañana mucha gente se toma un café y se va, pero no come lo que necesita el organismo, levantarte, echar a andar el motor, lo echar a andar casi sin benzina, esa es la verdad de las cosas, y le exige Claro. mucho. Entonces, claro, los frutos secos antes era muy común, o la harina tostada con frutos adentro, yo me acuerdo, en mi casa también la avena, era muy común en la mañana el desayuno, la avena, eh, Claro, ¿no? Y son y, combustibles de, súper potentes porque y en de realidad te dejan colación, claro, y muy de activo colación me también. mandaban a veces estas cositas de nueces y almendras, para el Claro, colegio. te fijas. Eso es Oye, súper importante en una buena comida, introducirla. A media mañana, a media tarde, la hora de las meriendas es ideal. el snack que le llaman ahora, Claro, el snack, el para tener snack. efectos extranjeros. Claro, pero lo que yo voy es que efectivamente es bueno porque, como también se sabe, no es bueno tener mucho tiempo sin ingerir alimento, ¿no es cierto? Dicen que para ojalá no engordar, ojalá cada 2 horas le estés echando algo dentro del organismo chiquitito. Entonces la porción es lo que te entre la mano, o sea, estaríamos hablando de 2 almendras, una nuez, un poquito, y nada más, o sea, no que te estés comiendo 1/4 de kilo de frutos secos todos los días. No, o sea, lo ideal es que nosotros, claro, si tenemos quizás una disfunción de tiroides, fija, quizás poder partir en un comienzo con un suplemento que puede ser hasta natural, hay suplementos que son veganos, que yo lo encuentro buenísimo, ¿Sí? te fijas, que los venden en polvo, en sobres, te fijas acá en Temuco, o incluso ya si quieres algo un poco más farmacéutico, puede ser en cápsulas, ¿Ya? ¿ya? Pero aún así, paralelo a eso, y en conjunto, por supuesto, con eso, ir introduciendo como una forma de alimentación real los frutos secos. Yo lo Te encuentro fijas algo que importante. sea, por ejemplo, al menos en un periodo del año,
¿te fijas? Consumirlo o darle la oportunidad de continuamente consumirlo, sobre todo si tienes una disfunción de tiroides. Claro, Porque porque si el tu tiroides problema es está que si, disfuncionando, necesitas llenar los estanques de gasolina de ese nutriente para que la función o sea, eso es de por mantenga. vida, todos los días, porque si no, llegas a un momento en que vas a volver a tener problemas con la tiroides, porque tienes que estarle Claro, dando ¿te fijas? el Porque nosotros gas, tenemos que entender que los medicamentos, o incluso, por ejemplo, el otro tratamiento que yo el hago, que tradicional que la gente me usa. conocen mucho, que es por los imanes, ¿verdad? Sí, Eh, lo que hacen eso, los imanes o hace un medicamento es darle el impulso eléctrico a la tiroides. sí, Te fijas sí, que es como la batería del auto. Ya, perfecto. exactamente. Estamos de acuerdo, le colocas la batería al auto. Pero le tienes que echar benzina igual. Le tienes Claro. que cambiar el aceite del auto también. Y eso, como lo hemos conversado varias veces, esos son los nutrientes. Y en Entiendo. base a eso, no hay nada que los reemplace. A no ser que un medicamento traiga ya integrado el nutriente. ¿Te fijas? Entiendo. Sería como la única opción que habría que ver en realidad, descifrar qué es lo que trae y todo. Pero en sí es muy importante entender esos dos conceptos. Por un lado está el medicamento o el tratamiento natural, que puede ser incluso imposición de manos, pueden ser los imanes, Sí, te fijas tú, puede decir lo que tienes que decir, sí. puede ser que tengas que perdonar las mentiras que tuviste que perdonar. Con nosotros lo hablamos, el chakra también, que es súper importante Sí, solucionar eso, te fijas. por Pero por Dios. otro lado también está el combustible, que eso es algo bien importante porque nosotros no podemos cambiar en una generación todo, y eso es lo que ha ido pasando con estas dos últimas generaciones. Queremos cambiar el hábito de miles de años de nuestros ancestros. Es imposible. En muchos conceptos, te fijas, alimentarios, sociales, todo lo que tenga que ver con el cambio brusco que se ha querido hacer en esta generación ha producido daños. Te Y fijas, que la lamentablemente se ve en todo orden, tanto en grupos el familiares, desestructurar no nos ha permitido. enfermedades que se han manifestado de una forma brutal que antes no existían, o sea, y es Claro, porque el sistema y como que nosotros nos paramos un rato y es verdad, y yo creo que todos tenemos que hacernos un mea culpa en ese sentido, de que hay que parar, como se dice, un poquitito el organismo, hacer un ordenamiento, pero como dices tú, todos lo somatizamos, entonces si de repente tenemos algo atravesado aquí, del alma, ¿no es cierto?, y que nos queda acá, obvio que la tiroides no va a funcionar, aunque parezca algo ridículo, pero es verdad, eso es verdad, lo sí, somatizamos. claro. Es que en sí es cosa de que si tienes algún síntoma relacionado con la función de la tiroides, Sí, o con la laringe, o con la garganta en sí, analiza sí, no qué es sé, lo que verdad. no has querido ¿Cuántas veces hemos solucionar. perdido la voz sin saber por qué y no estamos ni con fiebre ni con nada y estamos sin voz? Y es porque tienes Claro, algo acá, claro. esa es la Eso verdad. sí es bien importante entenderlo, solucionarlo. ¿Te De fijas? todas maneras. Pero bueno, Oye, las cosas de la vida. Alejandrito, hagamos entonces un pequeño Sí, resumen, ¿no es cierto? Para cerrar la cápsula de hoy día, que estaba muy interesante en la tiroides, porque la gente hoy día, como que tú escuchas mucho, hoy tengo problemas de tiroides, estoy con hipotiroidismo, sabemos que es más hipo que hiper, ¿no es cierto? Y que ujú. obviamente tiene varias funciones que no funcionan, digamos que estás desanimado, que estás como hinchado, y otras cosas más que te pasan Con porque no situación de funcionan. depresión también, muchas veces con dolores en el cuerpo. Hay varios factores que se pueden desarrollar con la tiroides, pero Con la son los más tiroides. conocidos, al menos la retención de líquidos, Sí, el no poder bajar de peso de forma normal, a pesar de que hay varios factores por los cuales se produce eso. Uno de ellos puede ser la tiroides. la tiroides. Ya el otro es la sensación de pena o de depresión, te Mm. fijas tú, y eso es como lo Eso. más común. Entonces, consumir yodo en forma natural, ojalá ya sea en cochayuyo o en la espirulina, ¿no es cierto? O en el ácido panto, Claro, es que el otro alimento que es como al menos lo que hemos podido observar desde el exacto. mundo natural, que puede producir quizás un efecto más duradero, ¿ya? Bien. Es el ácido pantoténico, Eso. incluso el ácido fólico, ¿ya? Perfecto. Y con esto nosotros lo podemos integrar principalmente a través de los frutos Seco. secos, que es distinto a los deshidratados. ¿Ya? Exactamente. Frutos secos que en este caso acá en Chile vendrían a ser los de mejor calidad, la avellana, el pistacho,
¿ya? Y después ya podríamos continuar con las almendras y los nueces. Las nueces. ¿Ya? Esas son... Las castañas de cajú son súper ricas, pero al menos yo no he visto un estudio que lleguen de buena calidad acá. Es que no son de acá Eh, tampoco. ¿Perdón? No son originarias de acá por lo que yo sé. Claro, claro. Y el maní en realidad hoy en día No, no lo podría, personalmente yo no lo recomiendo, claro, ¿ya? Al pero menos para poder tratar una patología, en este caso, una disfunción de una glándula claro, o regulación orgánica, ¿te no fijas? realidad. Y una porción Prefiero chica nomás, ¿no? la porción, sí, generalmente es lo que te quepa en la mano, o sea, Claro. como una No porción son más de chica. 8 piezas, por decir 2, 2 y 2, una No, cosa así. Y nada más, pero y con lo eso. ideal es que sea todos los días. Exactamente. Eso es importante, el ser constante, porque como dices tú, hay que seguir echándole benzina, si no va a llegar un momento que el auto igual se va a parar, o sea, el auto somos nosotros, porque si no le echas benzina, no anda. Esa es la Así verdad. es. Oye, Alejandrito, me alegra mucho haber conversado y aprendido algo nuevo, ¿no es cierto? Lo de las tiroides que hoy día está como muy latente en la gente. Y obviamente, entre estar consumiendo químicos, yo siempre digo, yo prefiero 1000 veces lo natural, porque quizás la reacción del organismo es un poquito más lenta, pero en el tiempo se mantiene mucho mejor y no nos hacemos daño, eso es lo importante. Exactamente, ese es como el concepto, porque que al menos te des la oportunidad de poder aportar a tu organismo desde esta observación. Sí. Y muchas veces nos llevamos maravillosas sorpresas, de que Eh, dar la oportunidad a volver a las raíces. a las raíces y sentirnos, pero mucho, mucho mejor. Y esa es la verdad de las cosas. Ya, Alejandrito, Absolutamente. entonces te dejo porque yo sé que estás con una agenda pero ya copadísima y nos estaríamos viendo la próxima semana con un tema sorpresa que ahí le vamos a estar anunciando a la gente. ¿Te parece? Bueno, encantado. Ya, pues, Un así que placer, como siempre. un besito, encantado de Cuídate mucho. verte. Nos Y vemos. nos vemos la próxima semana, entonces, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Ya, cuídate. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao.